Perfecto. Bien de bien. Bueno, buenos días. Vamos a compartir esta última clase del primer módulo de este curso de Biología del Desarrollo, este primer módulo introductorio, que justamente lo que queremos hacer en la clase de hoy, el objetivo principal más bien es refrescar conceptos que ustedes ya tienen, ¿verdad? Que ya han trabajado principalmente en el curso de Biología Celular y de repente en algún otro que hayan hecho. Pero básicamente vamos a traer a conciencia nuevamente todo aquello que aprendimos en aquella etapa del curso de Biología Celular cuando dimos gametogénesis y fecundación, y vamos a profundizar en alguna temática particular que dado el marco de aquel curso no daba para profundizar, ¿tá? Así que bueno, vamos a trabajar en algunos aspectos nuevos también. Pero principalmente es un poco el refresque, ¿verdad? De toda esa información que en algún lado de la cabeza nos quedó. Por lo tanto, lo lindo de esto es que vamos a poder interactuar más. Esa es la idea, ¿tá? Hacer un poquito más de interacción porque ustedes mucha de esta información ya la manejan, ¿tá? Así no soy yo sola acá charlando. Compartimos ahí la clase. Bien. Entonces, para ir empezando, ¿se acuerdan de esto? Que los organismos multicelulares que tienen reproducción sexual, definimos o podemos distinguir claramente dos poblaciones celulares en ese organismo multicelular, lo que son las células somáticas, que son esas células que van a formar el conjunto del cuerpo de ese organismo, y las células germinales, que es la línea justamente de células que va a dar origen a los gametos. ¿Ah? ¿Recuerdan esto? ¿Y Sí, sí. recuerdan qué pasaba? Que teníamos como dos grupos también grandes de organismos en los cuales la separación de estos linajes, es decir, de lo que va a ser soma y de lo que va a ser célula germinal, ocurría muy tempranamente en la vida de esos individuos. ¿Se acuerdan? Que eran prácticamente la mayoría, en realidad, invertebrados, y los vertebrados como peces, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, ¿sí? En estos grupos ocurre muy tempranamente esa separación de lo que es el linaje de células que van a dar el cuerpo del linaje de células que van a dar los gametos. Pero habían otros grupos que eso pasaba más tardíamente. ¿Se acuerdan? En las plantas y en los nidarios, por ejemplo, esa separación de linajes ocurría más bien en la fase adulta, ¿sí? Cuando iba a ocurrir la reproducción era recién ahí que se daba la separación de estos linajes somático y germinal. ¿Ah? Pero nosotros básicamente vamos a trabajar con el grupo de arriba, es donde más información hay y es donde vamos a trabajar básicamente con esto, ¿verdad? Donde ocurre tempranamente esa separación de linajes somático y germinal. ¿Ah? Bien. ¿Y se acuerdan de las células germinales primordiales? ¿Quiénes son las células germinales primordiales? A ver si repasamos un poquito. ¿Puede ser las que van a dar lugar a la gónada en el desarrollo? No me acuerdo. A ver, la gónada como tal, ¿qué dos componentes tiene? ¿Tiene solo gametos la gónada? No, no. No, ¿verdad? Tiene También tiene gametos todas y las qué más. células epiteliales que forman Y el tiene órgano. células somáticas, ¿verdad? O sea que la gónada como tal no va a estar. Estas células germinales primordiales sí van a dar parte de la gónada, pero ¿cuál parte? ¿La somática o la de los gametos? La de los gametos, ¿no? Exactamente. ¿Tá? Estas son las primeras células que se diferencian cuando nosotros vemos en un embrión muy temprano, ¿sí? Las primeras células que se diferencian, o sea, que en realidad se especifican, ¿sí? Son las células germinales primordiales. ¿Tá? Son las primeras de todas de la línea germinal. ¿Ah? ¿Y qué era lo que veíamos de estas células germinales primordiales? Que en realidad cuando nosotros hacemos un estudio de esta población a lo largo de la evolución, es decir, en distintos organismos, desde invertebrados a nosotros, pasando por toda la escala zoológica, vamos a ver que esas células germinales primordiales, no importa el organismo, tienen características muy similares a distintos niveles que ahora vamos a repasar, ¿tá? Porque esto también lo habíamos charlado en aquella oportunidad. Y otra cosa que también comparten, también a lo largo de toda la escala zoológica, estas células germinales primordiales, es que se van a especificar en un momento muy temprano del desarrollo embrionario
Y claro, antes de que se forme esa gónada. Entonces se especifican en un lugar del embrión y van a tener que migrar por diferentes rutas hasta incorporarse en la gónada del desarrollo, en desarrollo mucho más adelante en la vida de ese embrión, ¿sí? Ahora lo vamos a empezar a entender un poquito más esto, ¿sí? Pero quiero que queden claras esos dos conceptos. Son similares a lo largo de toda la escala zoológica y se forman lejos del sitio donde se va a desarrollar la gónada un poco más adelante en el desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿a qué nivel son similares? Si miramos a nivel histológico, un corte de un embrión, por ejemplo, claramente podemos identificar células de este tamaño. ¿Ustedes ven mi cursor acá, la flecha naranja? ¿Se ve? Bien. Sí. Perfecto. Acá ven la célula esta es una célula germinal primordial, típica, ¿sí? Son células de muy gran tamaño cuando las comparamos con células somáticas, ¿sí? Son mucho más grandes. Si vemos la relación núcleo-citoplasma, fíjense, esta es la membrana plasmática de la célula y este es la envoltura nuclear, ¿ah? O sea, prácticamente la célula está ocupada por el núcleo, tiene muy poquito citoplasma y tiene muy pocos organelos. Se dice que tiene un citoplasma hialino, básicamente se define así cuando es un citoplasma que es pobre en organelos. Estas características nosotros las vemos en todos, desde invertebrados a nosotros. De hecho, este corte histológico en realidad es de embriones de peces anuales, que ya los van a conocer cuando trabajemos en el módulo, que son objeto de estudio desde que los conocí. Yo estaba haciendo estaba terminando la licenciatura y cuando los conocí realmente me enamoré de estos peces y hasta la tesina de grado la hice en ellos y bueno, seguí toda mi vida académica la he estado llevando adelante con estos peces que me fascinaron. Y justamente en diferentes cortes de embriones pude ser capaz de identificar estas células de la línea germinal en Australopithecus charrúa, que es una especie de pez anual que vive acá en Uruguay, que no se conocían datos, pero las pude identificar gracias a que compartían justamente estas características a nivel histológico, que yo ya había estado estudiando, que en los distintos organismos se veían así. Conseguí los artículos científicos, me puse a ver las imágenes, qué tal, cómo eran, y bueno, realmente pude identificar esta población de células gracias a este tipo de características que también vi que corroboré que justamente en esta especie también, obviamente, cumple con eso, ¿no? Son muy similares a lo largo de toda la escala zoológica. Entonces, a nivel histológico vemos esas características. También a nivel ultraestructural, cuando nosotros esa población de células la vamos a estudiar a nivel de microscopía electrónica, por ejemplo, de transmisión, ¿no? A nivel de ultraestructura, también vemos características que son comunes a todas, ¿no? Y es básicamente lo siguiente. Esto es un corte también. Acá vemos a la célula de la línea germinal. Una célula germinal primordial es esto. Y este es el núcleo. Vieron que tiene un núcleo muy ocromático con un nucleolo bien prominente. Pero si miramos por fuera de lo que es la envoltura nuclear, vamos a ver estructuras electrodensas, ¿sí? Estas estructuras electrodensas que acá la vemos a mayor aumento. Esas estructuras electrodensas también son típicas de las células germinales primordiales, ¿tá? Y básicamente, ¿qué son estas estructuras electrodensas? Están constituidas por ARNs, proteínas y algunos organelos como retículo endoplásmico y mitocondria, ¿sí? Que son particulares, tienen ARNs y proteínas particulares, específicas de células germinales primordiales. ¿Ah? Ustedes a este tipo de estructuras electrodensas, según la bibliografía que estén manejando, van a encontrarlos como cuerpos densos, NOASH, nubes mitocondriales o cuerpos de Balbiani. Todo quiere decir lo mismo. Son estos cuerpos electrodensos, es lo mismo. Vieron que a veces en biología pasa un poco eso, ¿no? Que hay un montón de distintos términos que al final confunden porque en el fondo quieren decir lo mismo y bueno, entonces tener claro que estamos hablando de lo mismo, de estas masas electrodensas, características de las células germinales primordiales. ¿Ah? Bien, o sea que comparten características a nivel histológico, a nivel ultraestructural y también a nivel molecular, ¿sí? Hay marcadores específicos de la línea germinal, de las células germinales primordiales, ¿sí? ¿Quiénes son? La lista está aumentando. Básicamente los primeros que se descubrieron fue el producto del gen BASA y Nano fueron unos de los primeros que se identificaron en Drosophila, en realidad genes de efecto materno, que aquellos mutantes que tenían mutado BASA, por ejemplo, daban adultos totalmente normales pero infértiles, tenían problemas en la parte de la formación de la línea germinal, justamente. Y bueno, BASA es
en realidad es una helicasa de ARN, básicamente lo que hace es reprimir expresión principalmente, y es un gen que está muy conservado también a lo largo de toda la evolución. Es un marcador de esta línea que es muy utilizado justamente para identificar dónde están esas células germinales primordiales en un embrión en desarrollo, en qué sitios se especifican y qué modo de especificación tiene esa población de células germinales primordiales, que ahora más adelante vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Sí? Bien. Entonces, justamente estas características que comparten todas estas células a nivel molecular, ¿sí? Que son marcadores específicos de esta línea. Por ejemplo, nosotros podemos identificar estas células bien temprano en el desarrollo, ¿no? Y por ejemplo, podemos utilizar técnicas como las que les comentó Flavio en la clase pasada, ¿se acuerdan? Estas técnicas de expresión condicional, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, en un embrión de una célula podemos microinyectar construcciones en las cuales tengamos, por ejemplo, las partes regulatorias, como es el 3'-UTR, del ARN mensajero de este basa, ¿sí? Que dijimos que es específico, que se expresa solo en las células germinales de la línea germinal, ¿sí? Conjugado con GFP. De esa manera vamos a poder ver células que lo expresan, las vamos a poder ver floreciendo en verde, ¿sí? A su vez, en este caso, lo que hicimos en esta construcción fue coinyectar también un ARN mensajero de histona. ¿Para qué? Para poder hacer visible el núcleo, ¿sí? De las células y poder ver qué células expresan y qué células no el ARN mensajero de basa, y a su turno también ver a qué nivel se expresa este mensajero de basa, ¿sí? Entonces, básicamente con estas aproximaciones, nosotros, por ejemplo, podemos definir en una especie que no se sepa el mecanismo de especificación de estas células, o en qué momento del desarrollo se establece la especificación, es decir, cuándo el embrión cuándo se separa en el embrión la línea germinal de la línea somática, ¿sí? Entonces, en este caso, el ejemplo que les muestro también viene de peces anuales, ¿sí? Estaba trabajando en mi tesis de doctorado, fue esto, estaba interesada, una de las preguntas que me había hecho en la tesis era justamente definir el mecanismo de especificación de la línea germinal de Austrorhebia charrúa. Entonces, bueno, coinyectamos estos constructos en el embrión de una célula, lo dejé desarrollar por unos días hasta que, o sea, todos los días iba mirando qué iba pasando con la expresión de este ARN mensajero de basa. Y lo que nosotros vimos fue que básicamente en el estadio de gástrula, esto es una gástrula de Austrorhebia charrúa, no se preocupen que lo vamos a entender bien en el módulo de peces anuales. Ustedes ahora simplemente fíjense que en este recuadro nosotros tenemos células, ¿verdad? Células que están gastrulando, ¿sí? En este momento. Y fíjense que este mismo embrión es el que está expresando el constructo, ¿no? Que nosotros inyectamos. Pero fíjense que cuando miramos con la fluorescencia, ¿dónde evidenciamos que se expresa ese basa que nosotros inyectamos? Vieron que son células que están en realidad, son células muy grandes, como decíamos, bien características, y están bastante en la periferia del embrión, ¿sí? O sea, este recuadro viene a ser esto mismo, ¿tá? Con campo claro nosotros vemos las células del embrión aquí gastrulando, ¿sí? Y con fluorescencia vemos que aquí no hay fluorescencia básicamente, solo se ve algunos núcleos de las células, pero aquí, ¿sí? Aquí sí se ven las células, ¿tá? Que son basa positivas. Entonces nosotros vimos que ya este nivel, ¿sí? de embrión temprano ya gastrulando, ¿sí? La línea germinal ya estaba especificada. ¿Por qué nosotros podemos concluir eso? A ver. Porque hay señal del basa que vos marcaste, digamos, y que habíamos dicho que era un marcador específico de células germinales. Perfecto. Vemos expresión de basa en células que son parte de las células que están gastrulando, ¿o no, en este momento? No. No, ¿verdad? Se mantienen por fuera, ¿sí? Perdón. Bien. Entonces, con este tipo de aproximación y usando justamente estos marcadores específicos de línea germinal, nosotros somos capaces de poder definir en cualquier organismo de interés el momento en que se especifica, y también vamos a poder definir, perdón,
La ruta de migración, porque es lo que les decía, ¿verdad? Fíjense, estas células ya están especificadas, son basa positivas, por lo tanto son células que van a dar la línea germinal, ¿sí? Están por fuera y lejos de lo que son las células que están gastrulando en este momento. Y todavía acá falta bastante en el embrión para que se empiece a formar el primordio gonadal. Recién cuando el primordio gonadal se empieza a desarrollar bastante más adelante en el tiempo, estas células van a adquirir la capacidad de moverse y van a seguir una ruta hasta que logran incorporarse en esa gónada en desarrollo. Entonces nosotros en un embrión in vivo, con esta técnica, con esta aproximación, podemos hacer todo eso. Podemos saber en qué momento se especifica, ¿sí? Porque esto lo hacemos, vamos viendo desde que microinyectamos el embrión, lo vamos siguiendo, ¿verdad? Temporalmente lo vamos siguiendo. Entonces vamos viendo qué pasa con esas células. Cuándo se prende, cuándo se ve ese marcador, ¿sí? Basa positivo, es decir, ahí vemos que esa línea germinal ya está especificada, y después en qué momento comienzan a migrar y se incorporan en la gónada en desarrollo. ¿Está? Básicamente eso. Entonces, en relación a qué mecanismos de especificación se han descrito, ¿verdad? Para esta línea germinal, de células germinales primordiales. Principalmente hay dos mecanismos descritos. El de preformación, ¿sí? Que implica que ya a partir de la formación del ovocito, este por ejemplo es Drosófila, donde tenemos un ovocito que tiene el aporte de células NERS acá, ¿sí? Células somáticas NERS que están fabricando distintos componentes. Dentro de esos componentes están los determinantes citoplásmicos que pasan a través de puentes citoplásmicos de las células y se van a depositar en lo que es el polo posterior, ¿sí? Esos componentes citoplásmicos o plasma germinal, ¿sí? Se hereda, ya el ovocito lo contiene. Por lo tanto, una vez que este ovocito es fecundado y ese embrión entra en el clivaje, se empiezan a dividir las células, aquella población de células, ¿sí? Que contenga ese plasma germinal que ya venía depositado del ovocito, van a ser las futuras células de la línea germinal, ¿sí? Son las células germinales primordiales. O sea que en este caso, aquellas especies que tengan este mecanismo de especificación de línea germinal por preformación, nosotros en las primeras etapas de división del cigoto, del embrión, ya somos capaces de identificarlo, ¿verdad? Si por ejemplo desarrollamos un anticuerpo anti-basa, de repente podemos hacer una inmunohistoquímica y detectamos en aquel lugar donde esté basa, que justamente va a ser en las pocas células que van a heredar ese citoplasma, las vamos a poder identificar. Bien temprano, nos dice. A partir del cigoto, desde que ya es una célula, ya podemos saber dónde está ubicado ese plasma germinal y lo podemos identificar. ¿Sí? El otro mecanismo, perdón que les doy, bueno, esto sí es nuevo, en realidad no lo vimos en el curso de celular. Les doy un ratito para que lo procesen ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte de cómo es este mecanismo? Que es muy temprano, porque en realidad ya viene desde el ovocito, ya existen esos componentes, esos determinantes citoplásmicos, ¿sí? Que van a ser heredados por algunas de las células del embrión en desarrollo, y esas van a ser las que den la línea germinal. ¿Sí? Capaz que lo entendemos bien, lo terminamos de integrar pensando en el otro modelo. El otro modelo se llama epigénesis, ¿sí? En la epigénesis no existe un plasma germinal que se herede desde el ovocito. En realidad, en el embrión, en determinado momento del embrión, que en general siempre es de la gástrula hacia adelante, o sea, más o menos en el momento de gastrulación, ahí empiezan a expresarse determinadas señales inductivas que instruyen a determinadas células, como por ejemplo estas que están acá marcadas en rojo, a especificarse como células germinales primordiales. ¿Ah? Esto pasa más adelante en el desarrollo, es decir, el plasma germinal acá se crea en cada generación. O sea, el ovocito es fecundado, comienza el clivaje, termina el clivaje, ¿sí? Y después, durante la gastrulación, por inducciones entre células vecinas, determinadas células van a adquirir esa identidad de célula germinal primordial.
y ahí va a fabricar su nuevo plasma germinal. No lo hereda de la madre, ¿sí? ¿Se entiende bien la diferencia entre los dos mecanismos? Bien. Entonces, esta es una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el mecanismo de especificación de las células germinales primordiales con mayor distribución en los metazoarios? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para poder responder esta pregunta? O sea, ¿qué es lo primero que uno hace cuando se enfrenta a una pregunta y no tiene idea? ¿Qué hacemos primero? Primero que nada, buscar bibliografía si alguien ya estudió esto. Exactamente, el paso 1 es ver si esto ya está contestado, quién lo estudió, en dónde lo estudió. Genial. Ese es el paso 1. Y si nosotros, por ejemplo, ahora lo que tenemos más a mano es el libro del Gilbert, ¿verdad? El libro de Biología del Desarrollo. Si nosotros vamos a estudiar justamente esto de las células germinales, lo que vamos a ver es que justamente la gran mayoría de los datos que hay disponibles es de organismos modelo, ¿no? Como puede ser el Xenographitis elegans y la Drosophila, en el caso de invertebrados, y de vertebrados, Xenopus levis, Daño rerio. Bueno, acá me faltó el pollo, que también que está interesante. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según la visión de la biología del desarrollo en general, porque justamente está basada principalmente en organismos modelo, porque los organismos modelo justamente tienen esas ventajas de poder tenerlos en el laboratorio, etcétera. Entonces, es lo más disponible, ¿no? Para estudiar. Si nos basamos en esta visión, fíjense que los únicos de estos ejemplos que representan el mecanismo de epigénesis son los ratones. Por lo tanto, la visión, ¿sí?, de la biología del desarrollo es que la epigénesis es el mecanismo excepcional de especificación de la línea germinal. ¿Tá? Pero en el año 2003, dos investigadores, Cassandra de la Universidad de Harvard, y Michael Ackham de Cambridge, se hicieron esta pregunta, pero tratando de ampliar un poco el abanico de ver qué pasa en realidad en otras especies de metazoarios, ¿sí? ¿Se ve lo mismo en otras especies de metazoarios que lo que vemos en las especies modelo, en los organismos modelo, o no? Entonces lo que ellos hicieron fue trabajar en base al análisis de recabar información de lo que se sabía de distintas especies, e incluso muchos de los trabajos lo hicieron ellos mismos, viendo cómo se especificaban las líneas en distintos grupos. Estudiaron en realidad 28 grupos de metazoarios. Y fíjense ahí qué es lo que ustedes ven en este esquema, ¿no? Fíjense que los cuadraditos rojos representan a grupos que presentan especificación de línea germinal por epigénesis, los azules por preformación, y bueno, los blancos no pudieron obtener datos, ¿no? ¿Qué se ve de acá? A ver, ¿qué conclusión sacamos de acá? Y ahí que en realidad la performación no es, la performación en realidad es la derivación. La que sería la normal en realidad sería la mecanismo de epigénesis. La que tiene mayor distribución, ¿verdad? Claro. La que tiene mayor distribución en los metazoarios no es la epigénesis como se pensaba en base a los estudios en grupos de animales que son modelo de laboratorio, sino que en realidad la preformación es lo raro, ¿verdad? No es lo que está más ampliamente distribuido en la evolución, ¿cierto? Bien, o sea, la epigénesis es el modo más frecuente, a diferencia de las conclusiones o las generalizaciones que uno podría llegar a sacar en base a lo que son estudios en organismos de laboratorio. Entonces acá, importante, ¿no? Cuidado con las generalizaciones. Este es uno de los trabajos que muestra, uno de los tantos, ¿no? Hay muchos más, que muestran que justamente los organismos que nosotros usamos como modelo en el laboratorio, en general los usamos porque tienen una gran cantidad de características que hacen posible la investigación. Pero hay que tener en cuenta que muy pocas veces son representativos de los grupos a los cuales pertenecen. Por eso es bien importante cuando uno está trabajando con un organismo, digamos, nuevo, que no se sabe mucha cosa,
más allá de que haya información en organismos modelo que sean cercanos, no siempre es extrapolable, ¿sí? Y fíjense como incluso hay algunos que comparten, ¿no? Algunas especies dentro del mismo grupo tienen epigénesis y otras preformación. En este caso concreto de lo que estamos estudiando ahora, ¿no? O sea, un poco para llamar la atención en eso. Buenísimo todo lo que se puede saber a partir de los organismos modelo, pero bueno, también cuando queremos hacer extrapolación a otros grupos, cuidado, no siempre puede ser, ¿no? Lo mismo que lo que estamos viendo en el organismo modelo. Entonces, bueno, bien. Otra pregunta que se hicieron estos investigadores en este artículo fue, ¿cuál sería el mecanismo ancestral de especificación de las células germinales primordiales? ¿Qué tendríamos que hacer acá para poder contestar esta pregunta? ¿Qué se les ocurre? El grupo externo, tenés que mirar el grupo externo y es epigénesis, ¿no? En este caso. Con A el ver, árbol de acción. ¿por qué el grupo externo te parece? Comparás, en realidad, en los linajes, cuál es el estado que aparece comparado con el grupo externo. Porque es como que ya estaba en un antepasado común, o sea, básicamente. Aunque podrían haber divergido los dos a hacer lo mismo y te hace ruido. A ver los otros compañeros, ¿qué piensan? ¿Qué harían ustedes? Sinceramente no me lo acuerdo de cómo se hacía. ¿Cómo era la comparación mismo? No, o sea, a ver, simplemente, a ver, ¿vos qué harías? Ponele. Querés saber, tenés toda esa filogenia y datos de toda la filogenia, ¿no? Entonces, Sí. querés saber cuál sería el más ancestral. ¿A quién irías a ver? A ver cómo especifican esas células. Y a los grupos que están en la escala filogenética más atrás, digamos. Los más primitivos. Claro. Ignacio, Sí, haría lo mismo, trataría de patear lo más cercano a Luca que pueda, buscando a ver qué. Lo estudiaría, yo capaz lo estudiaría más del lado de la genética, más del lado comparacional de genética. Buscando genes homólogos a ver a qué llego y cuál sería el que expresa más y cuál expresa menos. Pero está, suponiendo que conozco los datos genéticos, ¿no? claro, pero esta pregunta es para estos datos que tenemos. Está la filogenia y sabés los mecanismos de especificación de la línea germinal en los 28 grupos, esos. Ese es el dato que tenés para responder. No, y buscaría ver cuál es el organismo más antiguo, como quien dice, y, sí, y en base a ese trataría de analizar. Bueno, sí, ahí va. Básicamente fue lo que hicieron estos investigadores, ¿no? Se fueron a ver qué pasa en los metasorios más basales, que en este caso serían los poríferos y los nidarios, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ven ellos es eso. Están acá arriba, ¿ven? Poríferos, ctenóforo y nidario. Entonces, conclusión, ¿cuál sería el mecanismo más ancestral? La epigénesis. Sí. Mecanismo ancestral, la epigénesis. ¿tá? La preformación es más derivada, sí. Aparecen especies más derivadas. O sea que totalmente este trabajo muestra que la visión que tenía la biología del desarrollo hasta el 2003 sobre este tema, digo, en realidad es al revés. La epigénesis es la más ampliamente distribuida y además es el mecanismo ancestral. ¿tá? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Los organismos que tienen entonces ambos, epigénesis y preformación, ¿tienen un sistema apagado de uno del otro o, no, o simplemente no tienen epigénesis, por ejemplo? ¿Vos decís por estos que son los cuadraditos compartidos? Porque si No, epigénesis claro, tiene viste que dentro de estos, o sea, los artrópodos, ponele, algunas especies presentan preformación y otras presentan epigénesis. ta. Y en general lo que pasa cuando vas a ver cómo son esos grupos evolutivamente, dentro de ellos mismos, o sea, las especies más ancestrales son las que tienen la epigénesis y las más derivadas dentro de ese mismo grupo, la preformación. Lo que pasa es que acá ellos lo presentaron como global, artrópoda, ponele, entonces tenés la mitad del cuadradito con uno y la mitad del otro, simplemente por eso, muestran eso, que haya especies cada una con uno de ellos. Ahí va.
No, ¿Ah? buenísimo, Yo igual gracias. esto después se los dejo, este trabajo está re lindo, me parece que está bueno y se los dejo como bibliografía de apoyo, ¿tá? En la carpeta de la clase. Bárbaro. Bueno. Bueno, seguimos un poco. Bueno, esto sí, bien para refrescar el tema de los gametos, ¿no? Que esto lo vimos, se vio bien en el curso de biología de celular. ¿Se acuerdan cuando dimos esta parte? No sé ustedes cuándo cursaron, si hace mucho ya de que lo vieron. Más o menos, repasamos un poco ahora. Bien, bueno, esto de la isogamia y anisogamia, este concepto, sí, ¿no? A ver, ¿quién me lo explica rapidito? Es ¿Qué será? cuando hay diferencias morfológicas, o sea, diferencias morfológicas entre los gametos de los diferentes sexos. Exacto, ese Sí, sería, ese sería entonces, ¿cuál? La anisogamia, anisogamia, ¿no? Isogamia es que son iguales, claro. es decir, son igual los gametos, ¿no? La mayoría de las especies presentan anisogamia, básicamente. Bueno, ¿y se acuerdan qué pasaba durante la gametogénesis? Durante la gametogénesis, el proceso de diferenciación de esas células de la línea germinal que vinimos viendo, ¿no? O sea, las células de la línea, las células germinales primordiales, que son las primeras que se especifican bien temprano en el embrión, ¿verdad? En el momento en que comienza a desarrollarse esa gónada, esas células adquieren la capacidad de moverse, las células germinales primordiales, y se van a incorporar en la gónada en desarrollo. Dependiendo de esa gónada, ¿no? De ese ambiente de la gónada, si es masculino, si es femenino, esas células de la línea germinal van a empezar su desarrollo o su diferenciación, ¿no? Dependiendo del sexo, ¿sí? Si está en un contexto de gónada femenina, va a producir un ovocito. Si está en contexto de una gónada masculina, va a producir un espermatozoide, ¿cierto? Bien. Y son células estas, los gametos ya diferenciados, son células altamente especializadas que están optimizadas en sentidos opuestos. ¿Recuerdan esta frase que fue dicha allá en el curso de biología celular? Que estudiamos un poco qué quiere decir eso de optimizadas en sentidos opuestos. A ver si se acuerdan un poquito. Los gametos, Sí, los gametos están optimizados en sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase. ¿Qué hace el espermatozoide? Fíjense, desde que tenemos una espermátida haploide acá en el esquema, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta espermátida haploide hasta que se diferencia en un espermatozoide maduro? Va por el lado del citoplasma, ¿no? Seguro, se va a perder todo el citoplasma que no necesita y ¿qué le sucede en esta fase final de diferenciación que se llama espermiogénesis? ¿Se acuerdan? O sea, el espermatozoide como que se despoja de todo aquello que no va a necesitar. Al revés de lo que hace el ovocito, ¿no? El ovocito en sí se queda con todo lo que puede precisar para sostener el desarrollo embrionario de un embrión, por lo menos en las etapas iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el espermatozoide? Desde la espermátida haploide redondeada a un espermatozoide diferenciado maduro, la espermiogénesis era, ¿se acuerdan que se despojaba del citoplasma? Ocurrían rearreglos dentro de lo que es la zona de la cabeza, ¿sí? Se dispone la vesícula crosómica, bien en la región anterior, que era derivada de quién. ¿Se acuerdan quién producía esta vesícula crosómica? ¿Derivada de quién? A ver. Del Golgi era, ¿Eh? del Golgi era, ¿no? Del Golgi, del aparato de Golgi. ¿Y qué tiene esa vesícula crosómica? Las enzimas y proteínas para la digestión de la membrana de la zona pelúcida del Claro. gameto. Tiene toda la batería de enzimas para poder atravesar todas las capas hasta llegar al ovocito, ¿verdad? Poder fecundar, unirse a la membrana del ovocito, membrana plasmática. Bien. ¿Qué más le sucedía? A nivel del núcleo, que ya era haploide, ¿qué le pasaba a este núcleo? A los espermatozoides. ¿Había un reemplazo de qué? Porque ¿qué pasaba en esos núcleos? Se condensaba.
Bastante. Se condensaban alta condensación nuclear y había un reemplazo de proteínas histonas por protaminas. ¿Se acuerdan que las protaminas justamente lo que le... O sea, se logra una mucho mayor compactación a nivel del ADN con protaminas que con histonas. Entonces aquí lo que sucede en esa fase es que justamente se reemplazan histonas por protaminas y hay una altísima condensación de ese núcleo que prácticamente lo silencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tiene este espermatozoide? Tiene una pieza media o cuello que ¿qué contiene acá, a este nivel? Muchas mitocondrias, ¿no? Muchas mitocondrias esenciales que permiten ¿qué? Que le van a permitir, o sea, generar la energía suficiente como para poder mover el flagelo y poder Perfecto. movilizarse. Exactamente. Y además, ¿qué tenemos acá? Esto amarillito, el centríolo, ¿sí? Que también lo aporta el espermatozoide. Bien. ¿Y qué pasaba con los ovocitos entonces? Los ovocitos, sí, trataban de acumular, o sea, son células que durante su diferenciación acumulan todo el material necesario para sostener, como dijimos, el desarrollo embrionario. En algunas especies hasta que ya eclosiona, ¿no? Y en otras, por lo menos las primeras etapas. Depende de la estrategia de desarrollo de esa especie. Bien, ¿se acuerdan de esto que hablamos en la clase hace mucho tiempo ya en biología celular, pero que bueno, que hablábamos justamente de lo que es la inversión, ¿no? En la formación de gametos. Y esta foto lo muestra, ¿no? Esto es en erizo de mar. Fíjense lo que es el tamaño de un ovocito en relación al tamaño del espermatozoide, ¿no? Del espermatozoide de su misma especie. ¿Sí? El espermatozoide se despoja de prácticamente todo, es esencialmente un núcleo móvil. Y el ovocito, al contrario, ¿no? Contiene todo lo necesario. ¿Y qué mecanismos presentan esos ovocitos para justamente adquirir ese gran tamaño como células? ¿Se acuerdan de esto? Que las divisiones celulares, desde esas ovogonias que entraban en diferenciación al ovocito, ¿se acuerdan que en las dos divisiones de meiosis lo que sucedía era que la división era asimétrica? Teníamos un cuerpo polar chiquito que la única función era retirar el remanente yendo a la reducción hacia la haploidía, ¿sí? Y una célula más grande que mantenía todo el contenido, que era el ovocito, ¿sí? Entonces, ese gran tamaño, por un lado, es debido a las divisiones asimétricas durante las dos divisiones meióticas. También acuérdense que existen copias génicas extra porque toda esta maduración del ovocito se da todavía en fase diploide, ¿verdad? O sea que tenemos todo el material duplicado, además, copias génicas extra. También hay una amplificación de RNs ribosomales. Los genes de RNs ribosomales están muy amplificados, recuerden eso también. Y en algunos casos también la acumulación de vitelo, ¿sí? Contribuye, en aquellos ovocitos que tienen vitelo, ¿sí? Contribuye a ese gran tamaño. ¿Ah? Bien. Repasamos además el tema de cubiertas, que va a ser importante ahora cuando repasemos lo de fecundación, ¿sí? En este esquema ustedes ven, este es un ovocito de erizo. Lo que ven es, en gris, es la membrana plasmática del ovocito. Por fuera, en este color medio salmón que tienen acá, es la cubierta que se llama envoltura vitelina, ¿sí? Envoltura vitelina, que la pueden encontrar con el nombre de corion, también por ahí, y que en el caso de los mamíferos es la zona pelúcida, ¿se acuerdan? Es proteica en todos los casos, ¿eh? No es celular, es proteica. ¿Ah? Y en el caso de los erizos, además, de los erizos de mar, esto en amarillo que tienen por fuera, que es la capa, la cubierta gelatinosa, ¿sí? La capa gelatinosa que tiene por fuera. Ah, este esquemita está importante para acordarse ahora en fecundación porque cada uno de estos elementos tiene su función, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahora, ¿todo bien? Entonces cualquier cosa me avisa. Bueno, y recuerdan también esta imagen donde veíamos, bueno, el tema de un poco contrastar lo que son las dimensiones, ¿no? Comparado con una célula típica, una célula somática típica,
que mide entre 10 y 20 micrómetros, lo que miden los ovocitos. El más pequeño sería el de erizo de mar y humano, que anda en el 0,1 milímetro. Después ya pasamos a los, o sea, ya estos son más grandes, los de anfibio y pez, que andan alrededor de 1 milímetro. Y en el caso de las aves, en los centímetros, ¿verdad? Son células muy grandes. Bien. Y en relación a la cantidad de vitelo, entonces podemos clasificarlos, ¿no? En ovocitos que tienen gran cantidad de vitelo, como son los telolecitos, que es el caso de las aves, los reptiles también, y los peces teleosteos también. En el caso de los anfibios son huevos mesolecitos que tenían moderada cantidad de vitelo, y ese vitelo en realidad se distribuía más hacia lo que era el polo vegetal del embrión. ¿Recuerdan? Polo animal, polo vegetal. El polo animal era donde estaba básicamente el núcleo, en el polo vegetal se distribuía el vitelo. Y tenemos los ovocitos como los de equinodermo, que son oligolecitos, es decir, que tienen poquita cantidad de vitelo, y en el caso de los mamíferos, ovocitos alecitos. Estos no tienen directamente vitelo, ¿sí? Bien. Y bueno, obviamente la cantidad de vitelo que tienen esos ovocitos va, o sea, condiciona lo que es la segmentación, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Que a mayor cantidad de vitelo, los huevos telolecitos, por ejemplo, en la región donde está acumulado el vitelo, ese embrión no se divide. En esa parte cuesta mucho la división celular, ¿sí? Eso lo van a ver ya a partir de la clase que viene con Gonzalo, lo van a estar trabajando. Pero bueno, recuerden esta clasificación entonces de ovocitos según cantidad de vitelo, que también está relacionada obviamente con la estrategia de vida de esos ¿no? De esos organismos. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, no tiene vitelo, pero se desarrolla directamente dentro de la madre, captando nutrientes directos. ¿Qué pasaba en el caso de los equinodermos, que tiene poquita cantidad de vitelo? ¿Qué desarrolla? Desarrolla una fase intermedia, una larva, ¿no? Una larva que se puede alimentar, ¿sí? Una vez que consume todo el vitelo que proviene del ovocito. Y en el caso de los telolecitos, sí, estos tienen la cantidad de vitelo necesaria para sostener todo el desarrollo embrionario hasta generar un organismo juvenil, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar entonces a repasar las etapas de la fecundación, que esto también ya se vio en el curso de biología celular, pero hay que refrescarlo para este curso de nuevo. Pues recordamos eso, ¿no? Que la fecundación en realidad no es un momento, sino que es un proceso, ¿sí? Que si bien hay diferencias concretas en determinadas especies, igual es posible identificar etapas que son comunes a todas, ¿ah? Que ahora vamos a ver. Obviamente, ¿qué es la fecundación? La unión de gametos, de estas células altamente especializadas en la fecundación, que forman un cigoto que en principio es totipotente. ¿Qué quiere decir totipotente? Que puede dar lugar a todos los destinos celulares. A todas las células, exactamente, ¿sí? Bien. Es capaz el cigoto, ¿no? Y las primeras células de ese cigoto, de ese embrión, son totipotentes. Son capaces de dar cualquier derivado del embrión. Bien. Entonces, los organismos que más fueron estudiados en este sentido para el tema de la fecundación son, por un lado, los equinodermos o aquellos organismos que tienen fecundación externa, por una cuestión de que son fácilmente recolectables los gametos y se pueden estudiar en condiciones medianamente sencillas, ¿sí? Las interacciones entre las células. Para los mamíferos fue disponible el estudio de la fecundación a partir del desarrollo de las técnicas de fecundación in vitro, de los años 50 en adelante, ¿sí? Antes no, era muy difícil acceder a poder estudiar esos eventos, ¿no? Bien. Y además en el caso por ejemplo, en los equinodermos se generan muchísimas cantidades de gametos, entonces hay material suficiente para poder
trabajar tranquilo. ¿Sí? Bien, entonces básicamente son estos dos los que hay más datos y los que ustedes van a ver que trabaja el libro también, el Gilbert. Bien, entonces bueno, como les decía, las 4 etapas que son comunes a todas las especies, ¿no? La primera es el reconocimiento entre los gametos. Reconocimiento entre el ovocito y el espermatozoide de la especie. Una segunda etapa que es la regulación de la entrada de los espermatozoides al ovocito. Luego se da la etapa de fusión del material genético. Y por último, bueno, en realidad todo esto se va dando, ¿verdad? Se va dando secuencialmente, se activa el metabolismo ovocitario y es el puntapié inicial del desarrollo embrionario. Por eso esta clase de fecundación venía como repaso en este módulo introductorio antes de entrar a lo que es el desarrollo de cada organismo, porque bueno, justamente este es el inicio, ¿verdad? Es el puntapié inicial. Entonces teníamos que refrescar todos estos datos que ya conocemos. Bien, entonces, ¿dónde ocurren estas etapas? Depende de la especie, si tiene fecundación externa o si tiene fecundación interna, ¿verdad? En el caso de los mamíferos con fecundación interna, ocurre en el tracto genital femenino, ¿sí? Este esquema también ya lo habíamos visto en biología celular, ¿sí? A este nivel, ¿verdad? Se da la fecundación y luego en las primeras etapas del embrión va circulando hasta que se implanta en el útero. Perdón. Uy, se me fue para atrás. Está. Y en el caso de los erizos, obviamente se da en el océano, ¿sí? Entonces, claramente, la primera etapa de la fecundación, ¿sí? Que es el reconocimiento de espermatozoide-ovocito, va a ser mucho más desafiante o complicado para aquellas especies que tienen fecundación externa, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque bueno, las primeras preguntas que surgen son, ¿cómo se encuentran esos gametos en el medio del mar? ¿Cómo evitan esas especies que haya fecundación cruzada? ¿Sí? Que, por ejemplo, capaz que más de una especie de erizo está desovando en el mismo momento y en el mismo lugar, ¿no? O sea, hay mecanismos que aseguran que se dé de manera especie específica, ¿sí? Este encuentro de gametos, digamos, en un entorno como puede ser el océano, ¿sí? Bien, entonces, repasamos, porque esto también ya lo vimos. En el caso del erizo de mar, ¿no? Hay una primera atracción que es por quimiotaxis y es totalmente especie específica, ¿sí? Por ejemplo, para esta especie de erizo de mar, Arbacea puntulata, se descubrió que existe a nivel de la cubierta gelatinosa, esta amarillita que teníamos acá, existe un péptido de 14 aminoácidos chiquitito que lo que hace es orientar, ¿sí?, el movimiento de los espermatozoides hacia el ovocito, ¿sí? Pero esta molécula RESACT es específica de Arbacea puntulata. No funciona en otro erizo de mar, aunque sea muy cercana a la especie, ¿sí? Es específica para esta especie. Entonces, fíjense en este experimento que es bien sencillo, pero bien fuerte en cuanto a lo que demuestra. Acá tenemos espermatozoides en suspensión, ¿sí? Fíjense que están dando vueltas sobre sí mismos, ¿no? A tiempo cero. Acá lo que se hizo fue colocar una gotita, un nanolitro, fíjense, un nanolitro de RESACT, 10 nanomolar, o sea, nada, ¿no? Prácticamente. Y fíjense que a los 20 segundos de poner la gotita ya hay una concentración de espermatozoides en la zona donde se puso la gota, en esa suspensión. A los 40 segundos ya tenemos más espermatozoides cerca y a los 90 mucho más, ¿sí? O sea que fueron guiados, fueron direccionados por quimiotaxis, ¿sí?, hacia esa molécula que en realidad la libera, en condiciones naturales la libera la cubierta gelatinosa de los erizos. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa en los mamíferos? En los mamíferos, si bien este paso no es tan crítico porque tienen fecundación interna, por lo tanto va a haber otros procesos comportamentales anteriores que van a estar asegurando la especie especificidad, igual existen mecanismos de atracción, ¿no?, del espermatozoide hacia el ovocito. Primero, básicamente, se mueven esos espermatozoides por reotaxis, es decir, van a estar nadando contracorriente, ¿sí?, en el flujo que va del líquido desde el oviducto al útero, ¿sí?, o sea, del útero al oviducto. O sea,
El líquido va del oviducto hacia el útero y ellos van por reotaxis a moverse a contracorriente, ¿sí? Del útero hacia el oviducto, ¿sí? Esta es la primera direccionalidad que tienen, las primeras claves que tienen los espermatozoides, ¿sí? Movimiento en contracorriente. Luego, cuando acceden al oviducto, se van a mover por termotaxis, ¿sí? Van a ser atraídos a los sitios más cálidos, ¿tá? Pero esto ocurre solamente en aquellos espermatozoides que estén capacitados, ¿tá? ¿Se acuerdan de esto? Ahora lo repasamos igual. ¿Se acuerdan que en el caso de los mamíferos, los espermatozoides que ya están, digamos, diferenciados en el testículo, en realidad no son fecundantes, ¿sí? Tienen que atravesar un proceso de capacitación que ocurre en el tracto genital femenino, ¿sí? Que ahora vamos a repasar qué era. Entonces, bueno, el segundo nivel de movimiento de estos espermatozoides es por termotaxis, ¿sí? Van a ser guiados, o sea, ellos van a moverse hacia sitios más cálidos. Y después por quimiotaxis, ya cuando están próximos a llegar al ovocito, las células del cúmulus del ovocito, las células foliculares que rodean el ovocito, secretan progesterona y estos espermatozoides son capaces de moverse por quimiotaxis hacia el lugar donde se está liberando la progesterona, ¿tá? Por parte de las células, de estas células foliculares. Bien. Esta atracción especie específica está documentada en varias especies, ¿sí? No solo en los equinodermos, se documentó en moluscos, en anfibios, en nidarios, en urocordados y en otros más también, ¿sí? En peces, ¿sí? Bien. Ahora repasamos un poco, en la que viene repasamos un poco lo de la capacitación, pero estábamos con el erizo en este momento, en el cual, bueno, este esquema también ya lo conocen de biología celular. ¿Se acuerdan qué pasaba entonces? El espermatozoide era traído por ese resact, entonces hacia la envoltura esta gelatinosa, que es la amarilla, ¿no? Una vez que contacta el espermatozoide con carbohidratos especie específicos de esta cubierta, lo que le va a provocar ese contacto con los carbohidratos es la exocitosis de la vesícula acrosómica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, acá en la superficie de la membrana del espermatozoide hay receptores que contactan de manera especie específica con carbohidratos de la envoltura esta gelatinosa del ovocito de su especie, ¿sí? Ese contacto carbohidrato-receptor provoca la exocitosis de la vesícula acrosómica, ¿tá? Y una vez que, y esta reacción del acrosoma, la reacción acrosómica, tiene dos pasos, ¿sí? La primera es esa, la exocitosis de la vesícula, y la segunda es la extensión del proceso acrosómico. ¿Se acuerdan que eso, a ver si lo tenemos acá en la que viene? Sí, es esto, ¿verdad? Los eventos, ¿sí? La interacción entonces del receptor de membrana del espermatozoide con esos polisacáridos de la cubierta gelatinosa, lo que hacen es, por un lado, activar canales de calcio de membrana plasmática, ¿sí? Se activan canales a este nivel que permiten la entrada de calcio del exterior hacia el interior. Por otro lado, esa unión del receptor con esos polisacáridos también activa una bomba, ¿sí? Que provoca el pasaje de iones sodio hacia el interior y de hidrogeniones hacia el exterior. Y a su vez se activa también una fosfolipasa C, ¿sí? Esa fosfolipasa C interactúa con lípidos de membrana, formando el inositol trifosfato, que a su vez va a actuar sobre la propia vesícula acrosómica, haciendo que se libere calcio de la vesícula acrosómica hacia el interior, o sea, ¿verdad? Desde la vesícula acrosómica hacia el citoplasma del espermatozoide. Ese aumento brutal de calcio es el que provoca la exocitosis de la vesícula, ¿sí? Se fusiona entonces las membranas de la vesícula más la membrana del espermatozoide y libera el contenido, ¿tá? Que es lo que estamos viendo acá en este esquema. Libera el contenido de la vesícula acrosómica. Y el segundo paso de la reacción acrosómica es ¿no? El de la extensión del proceso acrosómico. ¿Sí? Estos son filamentos de actina que se polimerizan en este sentido.
Y lo que va a pasar es que queda expuesta una proteína acá en la membrana del espermatozoide que se llama vindina, ¿sí? Y esa proteína vindina, entonces, va a ser la que... Perdón, ahí va. Bueno, ahora lo vemos. Esa proteína vindina va a ser la que va a interactuar entonces con el ovocito, de manera también especie específica. Entonces, fíjense, la vindina es una proteína que fue identificada por ahí por 1977, pero su receptor ovular en el ovocito del erizo recién en el 2003 se identificó, bastante más tarde, ¿sí? Y esto lo identificaron usando anticuerpos específicos. Hicieron esa identificación de las proteínas, ¿no? La vindina está localizada, como decíamos, en la membrana del proceso acrosómico y este otro receptor, EBRI, que es el receptor de la vindina, en la membrana del ovocito. Ay, perdón. Perdón que me fui. En la envoltura vitelina, perdón, del ovocito. ¿Está? Volvemos al esquema acá para verlo. ¿Sí? Una vez que el proceso acrosómico entonces se establece y expone a la proteína vindina, esta proteína vindina interactúa con ese receptor EBRI de la envoltura vitelina del ovocito de erizo, ¿sí? De manera especie específica también. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los mamíferos? En el caso de los mamíferos, ¿se acuerdan que los espermatozoides, como les decía, tenían que pasar por el proceso de capacitación? ¿Tá? Y ahora lo repasamos, el proceso de capacitación. Pero una vez que está capacitado el espermatozoide, ¿sí? Y toma contacto con las células foliculares de la capa del cúmulus, ¿sí? Que son estas células que están por fuera, entonces del ovocito, que es cuando es ovulado, ¿sí? Estas células. En realidad va a ocurrir ahí la reacción acrosómica, cuando tiene contacto con las células del cúmulus, ¿sí? Y queda expuesto, cuando tiene contacto con las células del cúmulus, queda expuesta un receptor en la membrana del espermatozoide que se une a ZP2 de la zona pelúcida, a la proteína ZP2 de la zona pelúcida. ¿Tá? Ahora volvemos un poquito sobre esto, ¿tá? Pero bueno, básicamente ese es el esquema general, ¿sí? Acordarnos entonces de repasar un poquito qué era aquello de la capacitación que se daba en el tracto genital femenino, ¿sí? Básicamente sucedía que a nivel de la membrana del espermatozoide, en la membrana plasmática, hay remoción de colesterol. Eso provoca que se relocalicen balsas lipídicas hacia la región anterior del espermatozoide. Se pierden, se reorganizan y se pierden determinadas proteínas. También hay hiperpolarización por pérdida de potasio, fosforilación de determinadas proteínas, y esto hace que la membrana del acrosoma quede en total contacto con la membrana plasmática. Y después, cuando se da esa subida de calcio adentro de la célula, se da la exocitosis, ¿sí? Bien. Pero otro tema importante, y no menor, que además de la capacitación, o sea, simultáneamente se da este fenómeno de hiperactivación de los espermatozoides, ¿no? Este fenómeno de hiperactivación lo que hace es que, o sea, tiene que ocurrir en un lugar y momento correcto, ¿sí? Y es posterior a un incremento de pH intracelular. El pH se vuelve más alcalino, ¿tá? Luego de la ovulación, ¿sí? Y eso es esencial que ocurra para que pueda darse esta hiperactivación, ¿sí? Y se vio que si no se da esta hiperactivación en los espermatozoides, por más que estén capacitados, no logran fecundar. O sea que es un evento esencial en el proceso de fecundación. Entonces, ¿cómo es que se da? Se vio que hay canales a nivel de la membrana del espermatozoide, hay canales de calcio que son específicos de los espermatozoides. Canales de calcio que se llaman CAT-SPER, ¿sí? Que están a nivel de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células del cúmulus, ¿sí? Que son esas foliculares que rodean al ovocito, secretan progesterona. Esa progesterona se va a unir
a unas proteínas receptoras de membrana, que son estas grises que ustedes ven acá. La progesterona se une a esas proteínas de membrana de la membrana del espermatozoide, provocando la apertura de estos canales de calcio específicos de los espermatozoides, ¿sí? Provoca la entrada de calcio y hace que entonces se produzca la hiperactivación de estos espermatozoides. ¿Ah? Están siendo muy estudiadas últimamente porque justamente parecen ser un blanco importante para modular la fertilidad humana, porque se ha visto que hay moléculas de tipo esteroideas que son de origen vegetal que compiten muy bien con los receptores de progesterona. Por lo tanto, al inhibirse esta hiperactivación, se inhibe la fecundación, por más que estén capacitados los espermatozoides. Entonces se está investigando a este nivel para generar justamente moduladores de fecundidad, ¿no? De fecundación. Sí, de fecundación a este nivel de los espermatozoides. Bien. ¿Qué más? Bueno, volvemos al esquema entonces de lo que pasa cuando el espermatozoide entonces está capacitado e hiperactivado, ¿no? Una vez que está capacitado e hiperactivado, es capaz de llegar al ovocito y poder fecundarlo. Entonces, comentábamos eso, ¿no? El contacto del espermatozoide con las células foliculares, estas del cúmulus, provoca la reacción acrosómica, ¿sí? Pero hay una cosa que es interesante que les quiero mencionar, porque si ustedes leen bibliografía de, por ejemplo, el Gilbert hasta el año 2012, van a ver que decía que el espermatozoide en realidad atravesaba todas las células del cúmulus y en realidad había un receptor de membrana que contacta con la proteína ZP3 de la zona pelúcida, ¿sí? Ahora se vio que en realidad esto ocurre, pero básicamente la mayoría de los espermatozoides que les pasa esto, que contactan con la ZP3 y recién ahí ocurre la reacción acrosómica, no logran fecundar. En realidad los fecundantes son aquellos que, contactando con las células foliculares, ¿sí?, son capaces de establecer la reacción acrosómica y exponer el receptor de membrana que contacta con ZP2 de la zona pelúcida. Es otra de las glucoproteínas que forman la zona pelúcida. Que estos en realidad son los que de verdad logran fecundar. Los otros no. ¿No? Entonces, les cuento esto bien porque en realidad si van a trabajar con versiones, si ven artículos o mismo el libro, versiones anteriores al 2012, van a ver el cuento de arriba, que es ZP3, la que, ¿no? Y de 2012 para adelante es el cuento de abajo, es con ZP2. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, los receptores de las membranas del espermatozoide contactan con ZP2 en la zona pelúcida y eso activa una proteína G en el espermatozoide que a su turno va a activar otra vez a la fosfolipasa C que va a producir inositol trifosfato y va a darse la apertura de canales de calcio, ¿sí?, dentro de la vesícula acrosómica, liberando el calcio necesario para que ocurra la exocitosis de esa vesícula acrosómica, ¿sí? Esto es parecido, ¿sí?, a lo que ocurre también en el erizo, en esta parte, ¿sí? Bien. Hasta acá más o menos, ¿venimos bien? ¿Sí? Bueno, Viene bien. vale, continuamos entonces. Bueno, ¿y en qué sitio del ovocito ingresan los espermatozoides? A ver, esta pregunta que es como global, así. Primero, ¿es igual en todas las especies o no? ¿No tenían sitios específicos de membrana para unirse a el espermatozoide al ovocito? ¿Sitios de membrana o lugares en sí del ovocito? Lugares específicos, si le quiero unas glicoproteínas, si mal no recuerdo. A ver, en algunos casos, en la mayoría de invertebrados y mamíferos ingresan por cualquier lugar. Pueden fecundar en cualquier lugar de la membrana, ¿no? Pero en otros casos, como por ejemplo en los anfibios, ¿sí?, generalmente entran por el polo animal, ¿sí?, en cualquier sitio del polo animal.
pero por el polo animal y no el vegetal. ¿Ah? En este caso, en los ovocitos de estos anfibios es claramente identificable polo animal y vegetal porque el animal está pigmentado, ¿sí? El animal es este más oscurito y el vegetal es este, que tiene la mayor cantidad de vitelo por aquí. Pero para la mayoría de los invertebrados y mamíferos ingresan en cualquier sitio, en los anfibios por cualquier sitio, pero del polo animal, restringido al polo animal. Y hay otras especies, como por ejemplo insectos, moluscos cefalópodos y los peces teleosteos, en los cuales hay un solo sitio de entrada, ¿sí? Esa envoltura vitelina que rodea la membrana plasmática del ovocito solo tiene un sitio de entrada, es este que ven acá y se llama micropilo. ¿Se acuerdan del micropilo? ¿Nunca lo escucharon? Bueno, en el caso, eso, ¿no? En el caso de insectos, moluscos cefalópodos y en el caso de los peces teleosteos, hay un único sitio de entrada en todo el ovocito a nivel de la envoltura vitelina, que es el micropilo, ¿sí? En general, ese micropilo tiene el mismo diámetro que la cabeza del espermatozoide de su propia especie. Entonces ahí, de esa manera, evita que sea fecundado por otro espermatozoide de otra especie que no corresponde, digamos. Contribuye es un mecanismo de especificidad por ahí. ¿Está? Bien. Y se vio, hay un experimento bien interesante y sencillo, pero contundente, que muestra que principalmente, no sé si ustedes ven acá el conito este que viene siendo el micropilo, entonces en el caso de un pez, ¿sí? Un pez teleósteo, este conito, ¿sí? En la envoltura vitelina, que es el corion, fíjense que está rodeado como de algo azul, ¿sí? Esto en realidad se tiñó con azul brillante de Kumasi. ¿Saben qué es el azul brillante de Kumasi? Un Suena colorante muy claro, seguro. pero Ahí estamos bien, ¿no? Es un colorante. Bien, azul. Pero bueno, no, fuera de broma. Lo deben haber visto mucho en bioquímica, ¿no recuerdan? Para teñir las electroforesis de proteínas, por ejemplo, se usa mucho, porque es un colorante inespecífico de proteínas. O sea, tiñe proteínas en general. No dice qué tipo de proteínas, sino que tiñe proteínas. Entonces, fíjense que acá, haciendo una tinción con azul brillante de Kumasi, se ve que justamente la zona de ahí perimetral ¿no? del micropilo se tiñe con este azul. Por lo tanto, los investigadores hipotetizaron de que se podía tratar de una proteína que estuviera haciendo de semáforo, digamos, de atractor a los espermatozoides, porque recuerden que estos ovocitos son realmente grandes y los espermatozoides bastante pequeños, ¿no? Entonces, también para poder dar con el único sitio que hay en todo el ovocito para entrar, bueno, parece ser que existen estas señales proteicas, ¿no? Entonces los investigadores lo que hicieron fue, para demostrar si efectivamente esta señal proteica que veían teñida con el azul Kumasi, lo que hicieron fue tratar con tripsina, una concentración bajísima, fíjense, 0.001% al 0.03%, un minuto, ¿ah? Y eso ya hacía que cuando volvían a hacer experimentos de fecundación in vitro, ¿no? De estos ovocitos, veían que la fecundación bajaba al 6,9% versus un 88% de fecundación, de logro de fecundación en los controles, es decir, en aquellos ovocitos que no fueron tratados con la tripsina, ¿no? La tripsina es una enzima, una proteolítica, ¿no? Que rompe proteína. Por lo tanto, bueno, acá con este experimento sencillo, pero contundente, demostraron que existe entonces un factor proteico, ¿sí? Asociado al micropilo, que estaría guiando de alguna manera quimiotácticamente a los espermatozoides, ¿no? Hacia la entrada al ovocito por el micropilo. Bien. Y bueno, en el caso de los teleósteos, los espermatozoides desarrollaron es decir, no tienen acrosoma en este caso. A diferencia de lo que pasa con el resto de los espermatozoides, el caso de los espermatozoides en teleósteos no presentan acrosoma, ¿sí? En este caso ya no sería necesario, porque fíjense que la entrada al ovocito ya se da por ese micropilo que es prácticamente un túnel, es un túnel.
esas enzimas que necesitan los otros espermatozoides para degradar cubiertas, en este caso, no serían necesarias porque ya su puerta de entrada, digamos, está en el micropilio. Pregunta, ¿cómo Sí, evitan que fertilización por más de un espermatozoide? Porque porque si, o en sea, realidad es facilitoso, por el tamaño entra, mismo. una vez que entra un espermatozoide ya bloquea la entrada de los demás, por el tamaño, porque el diámetro de la cabecita del tamaño de este es exactamente igual al diámetro de entrada del micropilio. Entonces está bloqueada la entrada más de uno, en ese sentido. Y una vez que entra, el espermatozoide, la membrana plasmática del espermatozoide, contacta con la membrana plasmática del ovocito, y eso genera lo que se llama un cono de fecundación y una estructura que va como tapando, genera un tapón para arriba y ya no puede ingresar ningún espermatozoide más. En el caso de los teleósteos, hay otras especies que ahora yo no recuerdo bien, pero que son tienen polispermia, pero en realidad solamente luego son dentro del citoplasma del ovocito son degradados los otros núcleos que no forman parte del. No me acuerdo ahora, perdí el dato, realmente lo podemos buscar de deberes, cada uno nos queda ese deber, de buscar las especies que pasa eso, pero sé que algunas hay que pasa eso. Que entra más de tiene una polispermia, pero rápidamente se bloquea en el citoplasma el componente nuclear que no va a formar parte del núcleo del cigoto. ¿Ah? Bien, justamente ahora entramos a esto. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿No? Bien, la segunda fase del proceso de fecundación, que es la regulación de la entrada de los espermatozoides al ovocito, ¿no? La fusión de los gametos. Esto es un proceso activo. ¿Qué quiere decir? Que activamente ambas membranas del espermatozoide y del ovocito activamente tienen componentes fusogénicos que provocan esa. No es pasivo, ¿verdad? Hay actores involucrados, proteínas fusogénicas que están involucradas en esta fusión. Para el caso del erizo de mar, se piensa que la vindina tiene un rol muy importante en este sentido, de proteína fusogénica. Para el caso de los mamíferos, está en estudio esto todavía, pero hay algunas que ya están claras que funcionan en esta regulación de la entrada. Para el caso de los mamíferos, está claro que esta proteína ISUMO es bien importante a nivel del espermatozoide y a nivel del ovocito, una que se llama JUNO y otra que se llama CD9, entre otras, ¿no? Pero estas tres son bien importantes. Ahora vamos a ver dónde están. Bueno, ¿y qué importancia tiene la regulación de la entrada de un solo espermatozoide al ovocito, básicamente? ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué es importante que solo un espermatozoide fecunde o un ovocito? Para que no se genere una haploidía, ¿no? O sea, que no te quede más juegos de cromosomas y sea aberrante. Claro, para poder restaurar el número diploide de la especie, ¿no? Primero, es lo que decías, con otras palabras, es lo mismo, ¿no? Restablecer el número cromosómico de la especie, ¿sí? Y por otro lado, algo bien importante que es, ¿se acuerdan que el espermatozoide es el que aporta los centríolos, ¿no? Para formar ese primer uso mitótico de división del cigoto, una vez que se forma el cigoto. O sea que si entra más de un espermatozoide, no solo va a ser muy complicado el tema de que cromosómicamente no va a ser el número de la especie, sino que además se va a formar más de un uso mitótico y eso provoca que haya una alteración de la segregación cromosómica en las células hijas también. O sea que además del tema del complemento cromosómico está el tema de la segregación correcta de cromosomas a las células hijas. Por lo tanto, las especies desarrollaron, o sea, se han desarrollado mecanismos en la evolución que previenen la polispermia, ¿no? Esto simplemente para recordar, porque si bien en el caso de los erizos el espermatozoide puede entrar directo así perpendicular, o sea, puede entrar directo a fecundar el ovocito, en el caso de los mamíferos, el contacto del espermatozoide es lateral, ¿sí? Es a nivel de la membrana lateral que contacta con unas microvellosidades a nivel del ovocito. Y bueno, en cuanto a este tema, bien ay, perdón. Ay, se me fue. Perdón, hice relajo acá. Acá. ¿Siguen viendo ustedes ahí? Sí, perfecto. Sí. Bien.
En relación entonces a lo que es el diálogo, ¿no?, entre estas dos células, espermatozoide y ovocito, a nivel de proteínas, hay mucha investigación en curso y mediante diferentes aproximaciones experimentales se han podido identificar algunos candidatos, digamos, importantes a este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de aproximaciones se usan? Por un lado, se pueden utilizar anticuerpos monoclonales generados específicamente contra proteínas de interés, que los podemos usar en dos sentidos. Por un lado, para ver dónde se ubican esas proteínas en la membrana, tanto del espermatozoide como del ovocito, y por otro lado también lo podemos usar como bloqueadores, es decir, si yo pongo un anticuerpo en esta proteína, veo si se puede dar o no la adhesión de las células, si puede fecundar o no, entonces de ahí puedo por lo menos armar una hipótesis de si esa proteína es esencial o no para el tema de la fecundación, ¿no? Entonces básicamente se pueden usar en esas dos estrategias, para ver dónde se ubican y para bloquear a ver si realmente son importantes o son secundarias a la hora de la fecundación. Entonces, bueno, con aproximaciones de este tipo se detectó, por ejemplo, que la CD9, que está a nivel de los ovocitos, es una proteína que es esencial para formar las microvellosidades, ¿sí? O sea, se ubicó, ¿sí?, con un anticuerpo monoclonal a nivel de las microvellosidades. Si se bloquea esa proteína, se ve que no se puede dar la fecundación. Y a su vez también experimentos que se hicieron generando mutantes nulos para esta proteína, es decir, mutantes que no la expresan, hay fallas en la fusión, entonces, del espermatozoide con el ovocito, y se vio también que si en estos, estos mutantes nulos, si uno rescata ese fenotipo, es decir, introduce ARNs mensajeros que codifican para esta proteína y el ovocito la produce de nuevo, ¿no? Se rescata ese fenotipo, es decir, vuelve a poder unir al espermatozoide y se puede fusionar, ¿no? Por lo tanto, CD9 realmente es esencial, ¿sí?, para el proceso de fecundación. Bien. Y la insumo esta que decíamos que también es importantísima está a nivel de la membrana interna del acrosoma, ¿sí?, del espermatozoide, que obviamente después de la reacción acrosomal, ¿verdad?, va a quedar expuesta esta proteína y va a ser la que se pueda unir a la membrana. Bien. Bueno. Entonces, el modelo vigente, digamos, esto es de un artículo del año pasado, de una revisión, que están proponiendo este modelo, básicamente de proteínas que están interactuando. En azul tenemos ejemplificada la membrana del espermatozoide y en salmón la del ovocito, ¿no? Entonces, lo que más o menos está claro es que esta proteína SPA-CA6 en el espermatozoide y SUMO1 en el espermatozoide, JUNO a nivel del ovocito y CD9, que era lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior, son totalmente indispensables para lo que es la adhesión y fusión, ¿sí?, de los gametos. Esto ya tiene demostración experimental, ¿sí?, de que son esenciales para el proceso de adhesión y fusión. Y el modelo que ellos manejan es que hay otras proteínas que también están interactuando, pero de manera secundaria. Por ejemplo, las integrinas, tanto a nivel del espermatozoide como de la membrana ovocitaria, serían actores que colaboran o contribuyan a esa adhesión, pero de manera secundaria, si no tienen un rol tan principal. Y que en realidad la adhesión de estas dos proteínas importantes, ¿no?, que ven a nivel del espermatozoide, de SPACA6 e ISUMO1, la adhesión de estas dos proteínas con sus receptores a nivel del ovocito sería necesaria para reclutar proteínas fusógenas, o sea que estas sí que son las que están involucradas en lo que es la fusión propiamente dicha de las membranas, pero que esos fusógenos todavía no han sido identificados en realidad, ¿sí? O sea, es parte del modelo que ellos proponen. Todavía no está identificado quiénes actuarían como fusógenos en sí en el caso de los mamíferos, ¿no? Acá estamos hablando en el caso de los mamíferos. ¿Está? Bien. ¿Todo bien? ¿Seguimos entonces? Bien, ahí están las que decimos. Bueno, hasta acá simplemente no es para entrar en detalle de la figura, sino simplemente para mencionarles
que todas estas proteínas que tienen que ver con el diálogo entre espermatozoide y ovocito, en realidad tienen una evolución de las que evolucionan más rápidamente, ¿sí? Del conjunto de proteínas que expresa cualquier organismo, las que están relacionadas justamente con esto, con lo que es reconocimiento, adhesión y fusión de gametos, son las que evolucionan más rápidamente. ¿Por qué? Porque se piensa que están involucradas justamente en la creación de esas barreras precigóticas, ¿sí? O sea, en aquellas poblaciones de organismos que por alguna razón se empiezan a separar, ¿sí? Empiezan a ver una evolución de estas proteínas en el diálogo entre espermatozoide y ovocito que eventualmente hace que determinada población se separe en subpoblaciones y eventualmente termine dándose una especiación y generación de otras especies nuevas por evolución, ¿no? Digo, por evolución rápida de estas proteínas. ¿Ah? Entonces, realmente son muy importantes cuando uno está interesado en hacer algún análisis filogenético y tiene de repente especies, poblaciones en las cuales tiene dudas de cuán cercanas pueden ser o no. Este tipo de aproximación de ver cómo a nivel de la secuencia de estas proteínas ayuda mucho justamente en poder separar especies o grupos de organismos o poblaciones que están muy cercanas, ¿no? Justamente por esto, porque como evolucionan tan rápidamente, son útiles para ese tipo de análisis, ¿no? Bien. Bueno, y repasando un poco entonces eso, una vez que ingresa un espermatozoide, ¿verdad? Se adhiere a la membrana plasmática, se fusiona y entra, ¿verdad? Se bloquea la entrada a los demás espermatozoides. Entonces se activa este mecanismo de prevención de la polísperma. ¿Se acuerdan que en el erizo teníamos dos tipos de bloqueo en el erizo de mar? Un bloqueo primario, ¿sí? Que una vez que interaccionaba el espermatozoide con la membrana del ovocito, ¿sí? Se daba una despolarización transitoria. Pasaba de unos menos 70 milivolts a más 20 milivolts de 1 a 3 segundos, ¿sí? Por la entrada de iones sodio. Es decir, el contacto del espermatozoide con receptores de membrana del ovocito, habría canales de sodio, que permitían el ingreso masivo de iones sodio desde el exterior al interior. Eso hacía que saltara el potencial de membrana de menos 70 a más 20 en muy poquito tiempo, en 1 a 3 segundos. Pero este bloqueo es muy transitorio, entonces rápidamente lo que ocurre es un bloqueo secundario, ¿sí? Que es un bloqueo de tipo mecánico en este momento. Entonces al minuto por fecundación ya tenemos establecido este bloqueo secundario. ¿Se acuerdan por qué se daba este bloqueo secundario? ¿Qué lo activaba o de qué dependía? ¿Qué había en el ovocito? Que también era, al igual que la vesícula crosómica, también derivaba del aparato de Golgi, en los ovocitos, por debajo de la membrana plasmática. Era un mallado de fibras actinas, ¿no era? Pero por debajo, ¿qué había de eso? Claro. Sí, no me acuerdo. ¿Se acuerdan de los gránulos corticales? De estos, los granulitos corticales, que también eran estructuras derivadas del Golgi, que se disponían por debajo de la membrana plasmática y que una vez que se daba entonces el contacto de los espermatozoides con la membrana, se activaba la exocitosis de esos gránulos corticales. Esos gránulos corticales lo que tenían son proteasas, que justamente lo que hacen es alterar todo lo que son receptores de membrana, ¿no? Para no unir más espermatozoides. Mucopolisacáridos, que tenían un efecto osmótico, ¿se acuerdan? Lo que hacían, atraían agua del medio extracelular hacia este medio entre lo que era la envoltura vitelina y la membrana plasmática, ¿sí? Aumentando el espacio entre la membrana plasmática y la envoltura vitelina. Y además tenían peroxidasa, que lo que hacía era endurecer esa envoltura vitelina, formando lo que era la envoltura de fecundación, en el caso de los erizos, ¿sí? Y se acuerdan que esta liberación de gránulos corticales, al igual que lo que pasa con la vesícula crosómica, depende del aumento de calcio intracelular, ¿sí?
Ahora vamos a integrar todo esto al final viendo un esquemita. Esto también depende de calcio, al igual que la exocitosis de la vesícula cromosómica en el caso del espermatozoide. Bien. Bueno, esto simplemente para mostrarles, ¿no? En imágenes y en un video, como en el sitio donde el espermatozoide toca la membrana plasmática, hay un aumento de calcio intracelular. ¿Ven la onda de calcio? Y acá vamos viendo cómo se forma, cómo se estructura esa envoltura vitelina, ¿sí? Ahí se ve clarito. Bien. Entonces, en el caso de los mamíferos, esto simplemente para recordarles que en el caso de los mamíferos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Se da esa exocitosis de los gránulos corticales con el mismo tipo de contenido, se da el endurecimiento de esta zona pelúcida, pero la zona pelúcida se sigue llamando zona pelúcida. En los mamíferos no hay ese cambio de nombre como hay en los erizos, que pasa a ser de envoltura vitelina a envoltura de fecundación. Acá es la zona pelúcida, le pasa lo mismo, se endurece todo, pero no cambia de nombre. ¿Tá? Y lo que acá está importante recordar es que la proteína Juno, esta que era el receptor de insumo 1 del espermatozoide, una vez que contacta entonces el espermatozoide con la membrana ovocitaria, también está involucrada en el bloqueo de la poliespermia. ¿Por qué? Porque Juno, que es receptor de insumo 1, lo que sucede una vez que se da la fecundación por un espermatozoide, se remueve esta proteína de la envoltura, de la membrana celular en vesículas, ¿sí? O sea que el ovocito captura esas proteínas Juno y las libera en vesículas. O sea, que las captura, las saca de la membrana, impidiendo, o sea, ya no hay más receptor que pueda ser reconocido por insumo 1, ¿sí? O sea que ella también está involucrada en este mecanismo de bloquear la poliespermia. Bien. Bueno, ya estamos terminando. Falta un poquito nomás. Bueno, ¿se acuerdan? Esto es bien importante recordar que bueno, una vez obviamente que el espermatozoide logra fusionarse con el ovocito y el pronúcleo logra entrar, ¿no? El núcleo haploide del espermatozoide logra entrar al ovocito, se tiene que dar la fusión entre ambos pronúcleos, ¿sí? Masculino y femenino. Pero hay que recordar esto, que el estadio de maduración ovocitaria, en el momento que se da la fecundación, no es igual en todas las especies, ¿no? En algunas especies, por ejemplo, como los erizos, que es lo que el modelo que estamos viendo, perdón, los erizos de mar, el pronúcleo femenino ya es haploide en este momento, cuando el espermatozoide entra al ovocito, en el momento de la fecundación. Pero en el caso de los peces, la mayoría de los mamíferos y los anfibios, en realidad se acuerdan que el ovocito era ovulado detenido en metafase 2 y que si este ovocito no era fecundado, directamente se degradaba así en metafase 2, que era súper Aragán, solamente terminaba la meiosis si era fecundado, ¿sí? Entonces, en el momento de la fecundación, cuando entra el pronúcleo, acá rápidamente se tiene que reanudar la meiosis 2 para que pueda terminar, obviamente, de formarse los cuerpos polares que se van a llevar todo el complemento cromosómico que no va a ser parte de este pronúcleo femenino, ¿sí? Todo esto ocurre rápidamente, se da la generación del segundo cuerpo polar y recién después es que puede ocurrir entonces la fusión de los pronúcleos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasaba en el erizo de mar? Estas imágenes también ya ustedes las conocen desde el curso de biología celular. Acá vemos como en una serie temporal con microscopía de Nomarky se ve acá, como el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino van al encuentro, ¿verdad? ¿Cómo sé que este es el pronúcleo masculino y este es el femenino? O bueno, o en esta imagen de fluorescencia, ¿cómo yo sé que este es el femenino y este es el masculino? Hay dos cosas que les dan el dato, dos elementos para diagnóstico. El único, el masculino estaba mucho más compacto, ¿no? Como más denso. El masculino está súper compactado, porque recuerden que ¿qué le pasaba? Venía todo compactado con las protaminas. Acá, ¿qué le tiene que pasar?
Tiene que liberar esas protaminas y ser reconstituido con histonas ovocitarias, ¿tá? Para que se descondense, ¿sí? Tiene que pasar eso. O sea que claramente en esta imagen es clarísimo que este es el masculino, como decía Santiago, está hipercondensado, si lo vemos en relación al femenino, ¿no? ¿Y qué otro dato más, qué otro apunte más podemos, o sea, qué otra cosa podemos evidenciar acá que nos da la pauta de que es el masculino? Este, y no este. Y el tamaño, ¿no? Sí, el tamaño lo veíamos un poco por el tema de la condensación, ¿no? Pero ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué tiene acá que este no tiene? Y que lo vemos acá, en verdecito. ¿Viene junto a quién? Los espermatozoides, ¿qué aportaban? Núcleo haploide y... ¿Sen? El centríolo. Centríolo, claro. Entonces vieron que ya está organizando los microtúbulos ese centríolo. Claro. Dentro de lo, claro, exactamente. Así que ahí tienen, esos son los dos detalles que dan cuenta de que este es el masculino. ¿Ah? Bien. Entonces, bueno, un poco, bueno, este investigador en 1877 lo definía como cuando era exitosa la fecundación, y que ellos analizaban in vitro, decía eso, ¿no? The sun in the egg, justamente, porque parecía un sol. Si uno lo mira acá, parece un sol en realidad, ¿no? Con todas esas, los microtúbulos ahí organizándose. Bien, entonces, bueno, en este caso ya los núcleos, como dijimos, cuando ocurre la fecundación en erizo de mar, los núcleos ya son haploides, tiene que ocurrir la descondensación de ese pronúcleo masculino, ¿no? Por sustitución de protaminas por histonas ovocitarias, y bueno, y por medio de los microtúbulos van migrando, ¿no? Esos núcleos hasta su encuentro y su fusión para dar el núcleo del cigoto. ¿Qué pasaba en los mamíferos? Recuerden esto, a diferencia de lo que pasa en erizo, bueno, además del tema de que tiene que finalizar la meiosis 2, ese pronúcleo femenino, recuerden que los pronúcleos se aproximan uno al otro, pero en esa primera división celular del cigoto, en realidad no se mezcla el material genético. Uno puede perfectamente darse cuenta cuál es el componente paterno y cuál es el materno. Recién en la segunda división celular es que se va a mezclar lo que viene del parental femenino y del masculino, ¿no? Ese material permanece aislado en la primera división, a diferencia de lo que ocurre en erizo. Bien, entonces, ya estamos terminando. Entonces, con relación a la activación del metabolismo ovocitario, que es la última etapa, ¿no? Hay dos modelos que se manejan. Uno para lo que ocurriría a nivel de mamíferos y otro para lo que ocurriría a nivel de erizo de mar. En el caso de los mamíferos, lo que se postula es que una vez que se fusiona el espermatozoide al ovocito, hay determinados factores solubles que van a estar activando la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C actúa sobre un fosfolípido de membrana, generando el inositol trifosfato que viaja hacia el retículo endoplásmico del ovocito, abriendo canales de calcio. Esa liberación de calcio al ovocito, ¿sí?, va a ser el responsable de la activación del metabolismo ovocitario, además de ser el responsable de la exocitosis de los gránulos corticales. ¿Tá? Ese calcio viene de acá, ¿sí? Vieron que todo más o menos se da como en simultáneo, se va dando rápido. Nosotros lo estudiamos separado por fases para poder entenderlo, pero imaginen que esto es como que se va dando, hay cosas que se dan simultáneamente. Bien, en el caso de los erizos, en realidad el modelo que se maneja es que es la vindina espermática la que actuando con un receptor de membrana, uniéndose a un receptor de membrana, activa la fosfolipasa C, ¿sí? Y esta fosfolipasa C otra vez lo mismo, actuando sobre un fosfolípido de membrana, produce inositol trifosfato, llega hacia el retículo endoplásmico, abre canales de calcio, se libera calcio al citoplasma y desde aquí lo mismo, ocurre la activación del metabolismo ovocitario y la exocitosis de los gránulos corticales. ¿Tá? ¿Se entiende la diferencia? Es al principio nomás, que en un caso se trata de factores solubles que estarían activando la fosfolipasa C postfusión y en el otro es prefusión, ¿no? Es un receptor
Es un receptor de membrana ovocitaria activado por una proteína, por la vinina, proteína de membrana del espermatozoide. ¿Está bien? Bien, y entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con la salida de calcio? Justamente lo que comentamos, ¿no? Se da la exocitosis de los gránulos corticales y ese calcio también está involucrado en la estimulación del comienzo de lo que es todo el programa de división celular, la síntesis de nuevo ADN y la traducción de ARNs mensajeros que ya venían del ovocito, ¿no? Que ya estaban constituidos en el ovocito y eso provoca entonces la activación de este cigoto. ¿Ah? Tenemos a los pronúcleos fusionándose también y bueno, y también movimientos citoplásmicos, ¿tá? Que ustedes ya a partir de la clase que viene van a empezar a estudiar con Gonzalo qué es lo que va pasando en cada grupo, ¿no? Y ahora dejamos el embrión, el cigoto, ya fecundado y pronto para arrancar el desarrollo embrionario. Entonces, bueno, tenemos el desarrollo de un nuevo organismo. Pero antes de terminar, vamos a discutir un tema que está bien interesante, que por lo menos para mí está bien interesante, que es el tema de la herencia epigenética transgeneracional. ¿Sí? Es un tema que en realidad hace unas décadas se viene generando evidencia experimental a favor de este tema, ¿no? De la herencia epigenética transgeneracional. Entonces, ¿qué es lo que plantean en este modelo los que estudian esta herencia? Plantean que en determinadas cuestiones ambientales a las cuales se expone el organismo, ¿no? La exposición a determinado factor ambiental actúa y altera de alguna manera las células somáticas en cuanto a su patrón de expresión, ¿sí? Generando determinados tipos de ARNs, ¿sí? ARNs que pueden ser vehiculizados por exosomas. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que son los exosomas? Esas vesículas pequeñas que pueden salir con contenidos celulares. ¿Sí? Esas células somáticas del organismo que fue expuesto a determinado factor ambiental, provocan eso, ¿verdad? Una expresión de ARN que van a ser transmitidos vía exosomas a la línea germinal. ¿Sí? Estas células de la línea germinal van a producir gametos que tienen por ejemplo, un patrón de metilación de ADN alterado, ¿sí? Epigenéticamente. Esos gametos, obviamente, si son fecundados y forman un cigoto, siguen transmitiendo esa alteración epigenética. Esa alteración epigenética que se va a traducir también a lo que es la línea somática y la línea germinal de ese embrión. Por lo tanto, va a poder ser transmitido transgeneracionalmente, ¿sí? Ese es el modelo que ellos manejan, que en realidad principalmente, además de todos los mecanismos epigenéticos que hay, se postula que son ARNs no codificantes, básicamente los que están involucrados en este modelo de herencia epigenética transgeneracional. Y hay estudios funcionales en ratones que justamente demuestran que determinada dieta de los parentales da fenotipos metabólicos muy, muy concretos en descendencia transgeneracionalmente, no en la inmediatamente, o sea, en la inmediatamente, pero a su vez en la segunda, tercera y hasta cuarta generaciones. Y estrés paterno también se puede heredar de esta manera, generando determinados fenotipos conductuales en las generaciones que siguen. Bien. Y estuve buscando, lo que encontré básicamente es una revisión del año pasado sobre este tema, donde cada vez más se junta más evidencia sobre esta herencia epigenética descrita en varios organismos modelo a todos los niveles, ¿no? Digo, de plantas humanos en diferentes niveles. Y esta herencia epigenética, digamos, lo que viene es a desmoronar un poco el mayor paradigma que había en la biología reproductiva, que era la barrera de Weizmann, ¿sí? La barrera de Weizmann, que la implementó este investigador allá a fines del 1800, decía que la información hereditaria solo se puede mover desde lo que son las células germinales a la línea somática, o sea que es solo unidireccional. En este caso vemos que esto justamente va en la línea contraria. El soma instruye también de manera epigenética a la línea germinal de las otras generaciones, ¿sí? Entonces es uno de los mayores cambios de paradigma que hay y como tal
hay gente que está a favor y gente que dice que no. O sea, ¿no? Entonces están como en ese cambio de dogma que tiene adeptos y detractores, y bueno, pero se está juntando mucha evidencia a favor de que esto realmente ocurre, que es real, que está ocurriendo, efectivamente, el tema de la herencia epigenética. Así que bueno, habrá que seguir, si les interesa, seguir buscando la bibliografía y ver en qué va, porque bueno, todo es muy dinámico esto, ¿no? Se genera mucha información en este sentido. Y bueno, entonces, obviamente, este cambio de paradigma tiene implicancias evolutivas, ¿no? Esa herencia epigenética adiciona otra dimensión al esquema evolutivo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en el tema a nivel genómico, cada mutación que va a ser seleccionada por selección natural, obviamente lleva muchísimas generaciones establecerse de alguna manera. O sea, se trata de cambios muy lentos, ¿no? En cambio, la herencia por el epigenoma es capaz de cambiar rápidamente, ¿sí? Rápidamente cambia a respuesta de señales ambientales, y además otro de los elementos es que puede actuar sobre varios individuos a la vez. O sea, una condición ambiental, una condición X, ¿no? Que varios individuos estén sometidos a esa condición. Y además permanece flexible, es reversible y flexible, las dos cosas a la vez, ¿no? Frente a condiciones ambientales cambiantes, rápidamente puede revertirse esa herencia epigenética. Entonces, bueno, importante a tener en cuenta cuando se hacen determinados análisis, y permitiría este tipo de herencia también un ajuste continuo de la expresión génica sin modificar el nivel del ADN, ¿verdad? Así que bueno, está lindo para tenerlo por ahí en mente y seguir bichando a ver qué pasa con esto. Así que bueno, por ahora sería esto lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Toda la parte de gametos, línea germinal y fecundación como tal, en los capítulos de Gilbert está, sin problema. Y después lo que no está es eso del análisis filogenético de los metasuarios, que se los voy a dejar. Y esto de epigenética, que el Gilbert hace mención, alguna cosita. Pero bueno, si quieren les doy estos dos artículos, se los dejo ahí para bibliografía de apoyo para que lo tengan. Justo el último es uno del 2020, una revisión, así que está bastante actualizada, tiene montones de datos, que bueno, que si les interesa los tienen por ahí, a mano. ¿Ah? Sí, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho. No, para nada. El refresque haya estado bueno. Así, bueno, ahora sí, ya con el cigoto armado pueden seguir clivando la clase que viene. Vamos a parar la grabación. Yo tengo una pregunta, si no te jode mucho. Sí, decime. En el espermatozoide hay un cambio total de histonas, entonces. Sí, claro, de protaminas por histonas, y las histonas son totalmente de origen ovocitario. Claro, entonces, únicamente epigenéticamente, únicamente en masculino, la herencia sería solo por impronta, en realidad, porque si no hay modificación de histona, no tendría sentido, en realidad. Lo que yo estuve viendo es que mayoritariamente tiene que ver con ARNs mensajeros ARNs no codificantes. ARNs no codificantes. Claro, Que por ejemplo, vienen en el remanente citoplásmico, en el poquito citoplasma ese que tiene. Que vendría por ahí. Porque si no tiene histona, el mecanismo de herencia epigenética por histona no tendría sentido, en realidad, ahí. No tendría diferencia. Sí, principalmente está mediado por eso, por ARNs no codificantes, sobre todo de los long non-coding. Viste que hay varias categorías dependiendo de los largos. Bueno, parece que los long non-coding tienen un rol ahí interesante. Pero hay bibliografía, un montón de todo esto, ¿no? Digo, si está bueno. Es como para seguir, en lo que les interese, seguir profundizando, porque hay pila. Está buenísimo. A mí por lo menos me entusiasman estos temas, me gustan. Así que bueno. Si todo está bien, nos vemos después en el módulo de peces anuales. Igual yo les mando antes un correo para estar comunicados y estar al día con todo. ¿Está? Y les subo el PDF de la clase de hoy, y va a quedar la grabación también disponible en la nube. Eso no depende de mí, depende del procesamiento de la nube, y después Flavio lo baja. El PDF sí, ya se los pongo, y los artículos también, ya se los pongo.
Y bueno, un gusto, muchas gracias y nos encontramos en unas semanas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. Que anden bien. Chau, nos chau. vemos. Nos vemos. Chau, Chao. chau. Gracias, bueno.